Pues bueno, pues estamos aquí en un nuevo programa para hablar de financiación local y hoy tenemos con nosotros a Carlos Sánchez Mato, economista y político de Izquierda Unida. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, José Luis. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecerte tu participación y si te parece empezar, quería empezar contigo hablando sobre una de las últimas cuestiones que ha salido alrededor de este tema. Luego ya si quieres nos vas un poco profundizando más y explicando un poco más los auténticos problemas que tiene la financiación de los municipios. Pero recientemente el Senado aprobaba bueno, pues una nueva senda de gasto, el famoso senda de déficit, y ahí, con ese rechazo del Partido Popular a la senda que proponía el gobierno, los ayuntamientos se encuentran con la situación de que ahora tienen que tener un superávit del 0,2. ¿Cómo le podemos explicar esto a los vecinos y vecinas de nuestros municipios, de cómo esto les va a afectar a sus municipios? Bueno, aquí hay dos elementos esenciales y que tenemos que ser conscientes, ¿no? Está claro que los objetivos de déficit están recogidos, el hecho de cómo se aprueban cada año en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por ejemplo, desde mi organización política y desde el resto de la izquierda transformadora, jamás hemos estado de acuerdo con esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es un disparate, que no tiene ningún tipo de sentido ni económico ni, por supuesto, social, ¿no? Bueno, pues es una consecuencia gravísima pues, de esos años de gobierno del Partido Popular. Se aprobó en 2012, daos cuenta, en febrero, para que os hagáis una idea, en noviembre, a finales del año anterior, había ganado el Partido Popular. Tardaron nada en hacer una ley orgánica que ha destrozado muchísimas vidas durante esta última década, ¿no? Entonces, esos objetivos de estabilidad, bueno, pues recogidos en la ley, contemplan algo absolutamente absurdo, que es además manifiestamente inconstitucional. Pero bueno, en ese momento no hubo ningún grupo que tuviera, en este caso Izquierda Unida, que estaba en el Parlamento, en el Congreso, no tenía los 50 diputados necesarios para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y aparece como constitucional una cosa que es un disparate, y es que algo que aprueba el Congreso y que luego rechazado en el Senado no vuelve al Congreso. Con ese mismo criterio, por ejemplo, la ley orgánica de amnistía que está aprobándose en este mismo momento, pues quedaría bloqueada. Es decir, se le da un poder al Senado que no tiene, pero se le da en esa ley de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, la situación, para que la gente nos entienda, es que lo que ha ocurrido ha sido que el PP bloquea y a partir de ahí lo que hace el PSOE es decir, pues entonces, como no vamos a bloquear la posibilidad de que haya objetivos de déficit, pues lo que hacemos es aplicar los que figuran en los que el gobierno español envió a Bruselas en abril del año pasado y eso supone un hachazo a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. En torno a casi 1.500 millones de euros para las comunidades autónomas, casi 3.000 millones de euros para los ayuntamientos. Es un disparate. Entre otras cosas, para los ayuntamientos, que era un poco tu pregunta, y perdona que me haya extendido, pues lo que supone No, no. es obligar a superávit presupuestario. Es decir, un disparate, no equilibrio, no, superávit de 2 décimas con respecto al PIB, que son esos 3.000 millones de euros. Es decir, algo que no tiene que ver ni siquiera con el nombre de la ley que se aprobó, ley de estabilidad presupuestaria. Estabilidad presupuestaria, inestabilidad es tener déficit, pero inestabilidad también es tener superávit. Las administraciones públicas, y en este caso las locales, pues son la primera barrera, en este caso positiva, que se encuentra un ciudadano o ciudadana cuando tiene una necesidad. Si lo que hacemos es obligar a que los ayuntamientos que ya tienen muchos remanentes ahorrados sigan ahorrando, pues es un disparate social y económico. Por lo tanto, fatal, desastrosa la actuación del Partido Popular, cosa que tampoco nos puede extrañar. Al Partido Popular el que se recorte en gasto y en políticas públicas pues nunca le ha importado. Le viene fenomenal, incluso desde el punto de vista de su política, pero para la gente es una negativa noticia. Ahora, también tengo para repartir para el PSOE, porque si el Partido Socialista hubiera hecho lo que le llevamos pidiendo desde el año 2018, pues igual que le hemos pedido y le hemos exigido que cumpliera sus promesas en relación a la ley Mordaza, por ejemplo, pues también lo hicimos con respecto a la Por ley ejemplo. presupuestaria, que hemos pedido su modificación
y de hecho llegamos a acuerdo para su modificación con ellos cuando estábamos en la oposición todos, en 2017. Pero cuando ha llegado el gobierno, pues en el momento actual, María Jesús Montero no quiere modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Fijaos, nosotros queremos una reforma profundísima de esa ley de estabilidad presupuestaria. Pero incluso solo con que permitiese en el momento actual que el Senado no tuviera veto, que es algo absolutamente ilógico, que no lo pide la Comisión Europea, que no puedes poner excusas de ningún tipo. Simplemente es, pues eso, una cacicada del Partido Popular que ahora se vuelve contra la mayoría de Progreso. Hombre, pues es un disparate, pero hay una responsabilidad del Partido Socialista por no haber modificado la ley. Y hay otra responsabilidad, si me apuras, José Luis, y con esto termino, y es que este ejercicio, en el año 2024, tendría toda la lógica que hubiera seguido suspendidas las reglas fiscales como en los años previos, desde 2020. ¿Por qué? En primer lugar, porque seguimos en una situación de crisis desde el punto de vista inflacionario. Es decir, tenemos dificultades serias derivadas de la pandemia primero y de la guerra en Ucrania después. Y esa es una realidad que existe. Pero es que hay otro motivo. Es que las reglas fiscales en la Unión Europea se están cambiando y no se han aprobado las nuevas. Había motivo para haberla suspendido. Y entonces no estaríamos hablando de lo que me has preguntado. ¿Qué pasa? Que el PSOE ha sido cobarde. Le tiemblan las piernas para hacer algo que era obvio y que había mayoría parlamentaria para hacerlo. Suspender las reglas fiscales, no tenías que andar llevando al Senado a que te dieran tortazos la derecha y la extrema derecha y, sobre todo, y lo más importante, habría más dinero para hacer políticas públicas en los ayuntamientos y también en las comunidades autónomas. Claro, que al final son las políticas que afectan directamente a la vida de nuestros vecinos y nuestros vecinos, que es donde al final con esas políticas se están recortando. ¿Cómo le explicamos, Carlos, a los vecinos y vecinas? Yo es una cosa que siempre estoy ahí intentando yo mismo entenderlo, porque hay datos del Banco de España, los últimos, que los ayuntamientos tienen 37.000 millones, según datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2022, depositados en cuentas bancarias. ¿Cómo se le puede exigir a administraciones que tienen esa cantidad de dinero en el banco que además vuelvan a tener un superávit? Claro, o sea, ayuntamientos que tienen enormes necesidades que cubrir desde el punto de vista social, que tienen atención domiciliaria escuálida, que tienen actuaciones desde el punto de vista social mucho más reducidas de lo que la gente les demanda y que tienen dinero en las cuentas bancarias y no pueden usar. Es un disparate, es absolutamente irracional y además, fíjate, José Luis, es antipolítica porque lo que eso genera es un boomerang de crítica por parte de muchas personas que dicen, bueno, si las administraciones públicas no resuelven mis problemas, pues ¿para qué quiero administraciones públicas? Ahí sale o sea, estás cebando a la extrema derecha por eso. ¿Cómo se puede estar en la situación actual, además con la experiencia que hemos tenido en pandemia, que se aplicaron políticas diferentes? No solo porque estuviera, en este caso, Unidas Podemos en el gobierno, que desde luego el Estado español influyó, pero también, no nos vengamos muy arriba, fundamentalmente fue porque en Europa descubrieron, se dieron cuenta 10 años después que lo de antes no había funcionado. Y entonces se han aplicado políticas diferentes, políticas distintas, pero la norma legal no ha cambiado. Y ahora la vuelven a poner. Cuidado, con excepciones, porque las reglas fiscales, también sabréis, que se están debatiendo y que ya están prácticamente acordadas, pero que todavía no están aprobadas por la Comisión Europea, pues esas normas fiscales excluyen cosas, bueno, en el pasado excluían el rescate bancario y ahora excluyen cosas como el gasto militar. Cuéntale a tus vecinos y vecinas que hay ciertas cosas para las cuales no hay limitación de gasto y hay otras que son las que de verdad les importan a los vecinos y vecinas de los municipios que sí las tienen. Es decir, para lanzacohetes o submarinos, que sinceramente te digo que en mi barrio, en Aluche, en Madrid, pues no es algo que esté muy demandado, no es una cosa que nos surja, pues para eso no hay problema, ninguno. Sin embargo, para mejorar la atención primaria, que nos está destrozando o terminando de destrozar Ayuso después de años de desastre del Partido Popular en materia sanitaria, pues para eso sí hay limitación. Es que como diría Federico Trillo, manda huevos. Sí, la verdad es que son los propios datos económicos sorprenden. Hemos hablado de todos esos ayuntamientos que tienen esos miles de millones y por otro lado
Estos días también ha sido noticia que parece que por fin, aunque tampoco está aprobado, se va a eliminar esa famosa tasa de reposición, porque uno de los principales problemas que tienen los municipios, imagino que en tu tiempo como concejal del Ayuntamiento de Madrid lo viviste, es la falta de personal que tenemos estructural en todas las administraciones, pero bueno, en este caso te hablo más de los ayuntamientos. En ese caso, claro, dicen que van a eliminar la tasa de reposición, pero si presupuestariamente no les van a permitir utilizar el dinero para contratar a personal, no van a poder aumentar los servicios. Tú lo has dicho, el planteamiento es de una incongruencia brutal. También te digo que donde gobiernan, en este caso, formaciones políticas como la mía o como cualquiera de la izquierda transformadora, pues donde hay participación en el gobierno de gentes de Izquierda Unida, de Podemos, pues hay métodos para poder sortear esa situación. Es decir, la ley de estabilidad presupuestaria es una armadura pesadísima y que te limita y te dificulta moverte, pero no te lo impide, sobre todo si tienes voluntad política. Es decir, no te lo impide en el sentido siguiente. ¿Qué le digo yo a los ayuntamientos cuando me preguntan? Tenemos muchos concejales y concejalas peleando en muchos lugares, mayores y menores, y en algunos en gobiernos, en el caso de Izquierda Unida. Pues, ¿qué le digo cuando me plantean, Carlos, tengo dinero, tengo necesidades y no me dejan gastarlo? Digo, bueno, pues gástatelo para mejorar la vida de tus ciudadanos y ciudadanas, en personal y en otras muchas cosas, gástatelo. Y como eso supone vulnerar la ley en materia de regla de gasto, pues luego haz un plan económico financiero explicando por qué lo has hecho. Mira, es que resulta que tengo colas del hambre. Es que tengo un desempleo estructural brutal en mi municipio. Es que tengo una necesidad imperiosa de atender a los mayores de mi pueblo. Pues lo haces y luego lo explicas. ¿Qué te puede hacer el Ministerio de Hacienda? Pues según lo que dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y yo lo sé muy bien porque Montoro cargó contra mí con eso, puede hacerte de todo. Ahora, lo que no puede, o sea, puede hacerte de todo, me refiero a que puede ir a por el ayuntamiento, intentar incluso, a mí me intervinieron las cuentas, teniendo superávit presupuestario, rebajando la deuda, incrementando el gasto social y teniendo la posibilidad incluso de prestarle nosotros el dinero al Ministerio de Hacienda, más que pedirle prestado nosotros a él, nos intervinieron las cuentas porque era una actuación puramente política. Pero no estamos, afortunadamente, en esa situación. El Partido Socialista es una rémora para cambiar las leyes, pero yo estoy absolutamente seguro que el Ministerio de Hacienda jamás iría contra un ayuntamiento que haga lo que yo estoy diciendo que hay que hacer ahora, ¿vale? Por lo tanto, a quienes tengan la posibilidad de estar en gobiernos o de influir en esos gobiernos, animarles a que usen esos remanentes, esos dineros que tienen en el banco, para que la gente nos entienda, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de la más vulnerable, y que lo hagan. Porque la ley de estabilidad presupuestaria no se lo va a poder impedir, lo que ocurre es que le va a complicar mucho la vida, porque luego va a tener que, entre otras cosas, hacer informes para explicar. Bueno, pues explíquese, pero no dejes el dinero en el banco, porque eso es absolutamente contrario, en este caso, a lo que es la propia esencia de las administraciones locales, que es estar al tanto de las necesidades de la gente. Como muy bien has dicho antes, cuando hablabas de la situación de la ley de estabilidad presupuestaria y de lo que le cuesta al Partido Socialista en este caso hacer esos cambios, el problema muchas veces sabes que pues a esos concejales tanto de Izquierda Unida o de Podemos o de coaliciones digamos más a su izquierda, cuando quieren hacer ese tipo de actuaciones chocan también, porque normalmente en muchos de esos casos el pacto es con el propio Partido Socialista, que es el primero que quiere cumplir esas normas absurdas, como estamos explicando. Claro, o sea, es que evidentemente esta situación la sufren, la viven, en este caso les afecta a ayuntamientos de todos los signos políticos. Por lo tanto, lo que es absolutamente absurdo es que, habiendo tenido tiempo para haberlo modificado, pues no se haya hecho. Es que yo recuerdo reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, en tiempos en los que yo era cargo público, o sea, estoy hablando hasta 2019, y bueno, pues había una enorme coincidencia, incluso yo tengo anécdotas de alcaldes del Partido Popular y, por supuesto, del Partido Socialista, diciendo, Carlos, a ver si ganas. Dice, pues esto lo negaré ahí fuera, pero a ver si ganas.
la batalla que teníamos para esa modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora mismo el planteamiento del Partido Socialista pues es absolutamente conservador desde el punto de vista de esa modificación de la normativa. Y bueno, pues eso va en contra de sus propios intereses, de los intereses de los... Porque si Izquierda Unida gobierna en municipios medianos y pequeños, es que el Partido Socialista gobierna en muchos más municipios que Izquierda Unida y, por supuesto, el Partido Popular en muchos más que el Partido Socialista y que Izquierda Unida o que cualquier otra fuerza de la izquierda transformadora. Por lo tanto, es algo contraproducente. Pero yo antes comentaba de lo enormemente peligroso que es bueno, pues que las administraciones públicas no hagan su papel, porque eso genera esa situación de antipolítica que a mí me preocupa muchísimo. Es decir, básicamente, si las administraciones públicas, cuando arrecia la lluvia, en vez de poner el paraguas, lo quitan, pues entonces la gente se pregunta ¿para qué narices hace falta el paraguas, la administración pública? Y entonces se generan reacciones por parte, en este caso, de la ultraderecha que, bueno, pues que pueden llevar el gobierno a una Meloni o a gobiernos verdaderamente ultras en Grecia, ¿no? Ese tipo de situaciones tienen mucho que ver con pasos erróneamente dados en el pasado. Y, por lo tanto, aquí, que todavía tenemos una situación de oasis, con un gobierno de coalición manifiestamente mejorable, que nos gustaría ser mayoría y no minoría, un montón de cosas a mejorar, todo lo que queramos, pero comparado con una situación que podría haberse producido de mayoría de PP y Vox, pues evidentemente pues estamos en mejor posición. Bueno, aprovechemos para hacer las cosas que eviten, que dificulten ese tipo de generación de antipolítica. Daos cuenta que, bueno, pues lo que estamos viviendo en el momento actual, bueno, pues nos ha costado, como digo, y todavía no se ha modificado una ley de estabilidad presupuestaria o otras normativas que el PSOE se intenta resistir, y te contaba al principio cómo en 3 meses el PP nos calzó esa reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que dejó desarmadas a las corporaciones locales a la hora de ejercer sus competencias, es decir, en 3 meses lo hizo. Y en 5 la reforma laboral. O sea, ellos no tardan, ellos van a tope, diríamos, nos dan los golpes de manera muy letal y muy directa. Y nosotros, cuando gobernamos, en este caso ya es a costa de, no porque nosotros no queramos, pero me refiero que el Partido Socialista, que es en este caso ese eje de partido de régimen, pues lo que hace es que cuando tenemos la oportunidad no solo de revertir, sino de asentar determinadas situaciones cuando hay gobiernos de progreso, pues está estirando el chicle a ver si no hay que cambiar nada. Y sin cambiar nada, pues lógicamente se dificulta mucho las políticas públicas. Claro, hablabas creo que tienes toda la razón, el otro gran eje, que es esa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es verdad que, vamos, tanto en la anterior legislatura como en esta, va en los acuerdos de gobierno de coalición su modificación, su derogación, su cambio, pero seguimos sin verla y es el otro eje fundamental, es decir, qué competencias tienen los ayuntamientos, cómo las tienen que ejercer y, sobre todo, volvemos otra vez a la parte más importante, a la del dinero, ¿quién las tiene que pagar? Claro, es que la financiación de esas competencias, en este caso en el ámbito de las corporaciones locales, pues es ese otro talón de Aquiles que, bueno, pues todavía de la financiación autonómica se habla, pero es que de la financiación local solamente hablan los frikis o hablamos los frikis o los que estamos muy, diríamos, imbuidos de política local. Y sin embargo es importantísimo. Daos cuenta que es que en este caso las comunidades autónomas y en su momento actual gobernadas fundamentalmente por la derecha, pero también ha pasado en etapas anteriores, pues bueno, pues han comprado una mercancía averiada que tenía que ver con, bueno, vamos a ver si rebajamos tributos, vamos a ver si rebajamos, o sea, rebajar impuestos es bien, vamos a rebajar impuestos, se lo han colado a la gente. Ves a personas defendiendo que hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones cuando lo único que van a heredar va a ser una puta mierda, o sea, así de claro. Y además, que ya sabéis que en ninguna comunidad autónoma alguien que herede 400.000 euros en vivienda propia y 100.000 euros en metálico, que ya hay que tener para eso, tiene que pagar nada.
O sea, estamos hablando de que realmente ese tipo de tributos se rebajan en las Claro. comunidades autónomas para los ricos. Bueno, pues las comunidades autónomas, diríamos, no tienen recursos para financiar sus competencias y el ayuntamiento que está en primera línea, pues va y las hace. Porque las hace porque está obligado, incluso porque, joder, en muchísimos ayuntamientos, José Luis, pues viene la gente, o sea, es que los alcaldes no van en coche oficial como va el Almeida o como van el de Barcelona, no, es que van andando por la calle del pueblo y la gente les pide, les exige soluciones, los ayuntamientos proporcionan esas soluciones y resulta que son competencias impropias, por las cuales, además de que no les financian, si gastan dinero en ellas, a lo mejor superan la regla de gasto e incurren en el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, que ya el colmo. O sea, el colmo. O sea, haces lo que tendría que hacer otro para que no se estropee el funcionamiento de las administraciones públicas y encima te penalizan por ello. O sea, es un disparate. Bueno, pues ese tipo de modificaciones de la ley de estabilidad presupuestaria las hemos pedido desde el minuto uno. Bueno, es inconcebible que estemos con todos los años después y además con la experiencia práctica de que no aplicando esa normativa y esa forma de actuación, el Estado español y el resto de los europeos se han recuperado de una manera infinitamente mejor y más veloz y con menos daño que en la anterior recesión. Es decir, se ha demostrado de forma práctica algo que decíamos los teóricos desde el minuto uno. Es que actuando de esa otra manera, sin tener en cuenta esas normas, pues la recuperación cuando hay crisis capitalistas, pues es mejor, es más rápida, es menos injusta. Y eso no quiere decir que no haya habido daños, que los ha habido y los sigue habiendo. Pero es mejor esa forma de hacerlo. Bueno, pues ahora restablecemos las normas malas. Es que es absurdo, es que es ridículo. Sí, se habla mucho de que van a tener más flexibilidad esas normas, pero las normas siguen estando ahí. No sabemos cómo van a quedar, pero por mucha flexibilidad que tengan, siguen estando instauradas de esa manera. En efecto, siguen siendo además irracionales, siguen teniendo ilógica, y os comentaba el ejemplo de eso. Cuéntale desde un ayuntamiento a una persona, no, mira, no puedo tener otra persona más en atención social porque resulta que superaríamos la regla de gasto. Y te dice, ya, pero es que acabo de ver en la tele que tenemos otras 3 fragatas o 2 más para protegernos del invasor ruso. Y eso sí se puede. Dice, no, eso sí se puede, pero esto no. Bueno, pues la gente pues puede terminar hasta los cojones o hasta los ovarios de nosotros con razón. Sí, claro, es que tiene toda la lógica del mundo que al final... Además es que en el caso de la ley de estabilidad presupuestaria, se han visto muchos ejemplos también, es decir, hablamos antes de esos 37.000 millones que dice el Banco de España que tienen los ayuntamientos en sus cuentas bancarias, que además año a año van aprobándose el coste que ese dinero supone en las cuentas bancarias en intereses. Hay ayuntamientos, conozco algunos que pagan hasta 400, 500.000 euros anualmente por el coste. Afortunadamente, José Luis, eso ha cambiado. Eso es lo único que ha cambiado. Con la subida de tipos de interés, ahora se retribuyen los depósitos y algo ingresarán los ayuntamientos. Pero como bien dices, durante estos años les ha costado dinero tener ese dinero, esa pasta ahorrada en los bancos. Absolutamente absurdo. Ya digo, a ver, tendría sentido si esa situación se diera cuando tienes una sociedad en la que todas las necesidades están cubiertas. Yo no conozco ninguna. No conozco ningún municipio en el Estado español en el que no haya inequidades, dificultades sociales por parte de más o menos porcentaje de la población, que es lo único que justificaría el decir, no, mira, no es cuestión de gastar por gastar, porque está todo cubierto, está todo hecho perfectamente. Bueno, pues eso no pasa, no ocurre. Al contrario, existen en el ámbito autonómico listas de espera, ratios de educación, en sanidad me refiero, ratios de educación que evidentemente no facilitan el que en la educación pública tengamos una atención adecuada a eso que decimos que es el futuro y que son nuestros críos y nuestras crías y nuestros jóvenes. No, todo ese tipo de cosas, bueno, pues demuestran que hay mucha necesidad de inversión y de gasto público en políticas públicas. Y bueno, pues al mismo tiempo estamos diciendo, pues eso, las salvajadas desde el punto de vista en materia económica, como que, bueno, pues como que, hemos aprendido la lección y ahora flexibilizaremos la forma de actuar porque, bueno, pues porque vuelven otra vez los tiempos anteriores, no sea que la gente se vaya a volver loca gastando. Bueno, pues es que es no haber entendido la lección, no haber entendido la lección.
Sí, pero yo te quería decir que al final, además, con la ley de estabilidad presupuestaria, muchos ayuntamientos, hemos dicho, algunos tienen mucho dinero, pero algunos que estaban endeudados siguen endeudados. En la zona sur de Madrid está el caso paradigmático que yo siempre pongo de Parla, que sigue teniendo una deuda y la sigue arrastrando porque no es capaz no es capaz de pagar esa deuda porque su presupuesto es incapaz de afrontarlo. Es que los ayuntamientos en los que, digamos, tienen dificultades estructurales, tampoco la herramienta de la ley de estabilidad presupuestaria la soluciona, porque requieren de elementos, que es lo típico cuando hay situaciones de sobreendeudamiento también en el ámbito privado. Bueno, pues es que hay determinadas situaciones que requieren algo más que atarle las manos al deudor. Claro, es que hay cosas, sobre todo porque en este caso las administraciones públicas no pueden dejar de hacer y de prestar sus servicios, los servicios públicos a los que están obligados. Por lo tanto, tiene ningún sentido que no se articulen medios, en este caso, para aliviar de verdad a esos ayuntamientos. Citas el caso de Parla en la Comunidad de Madrid y te puedo decir al menos unos 30, 40 municipios que están en una situación gravísima desde el punto de vista financiero y que evidentemente la ley de estabilidad presupuestaria no ha solucionado el problema, porque la voluntad a la hora de abordar los problemas de esos ayuntamientos ha estado, bueno, pues guiada por una óptica economicista que no económica, que lo que hace es arrinconar lo que tendría que estar en el centro, que es, en este caso, la adecuada provisión de servicios públicos. Una de las cosas que le ocurre a estos ayuntamientos, a los más endeudados, pero a otros que tienen menos problemas, es que les limitan el gasto en muchísimos aspectos. Pero, por ejemplo, en ningún caso se opta por municipalizar servicios que están externalizados, que son más caros. Es decir, si tú tienes un ayuntamiento en el que, como Ministerio de Hacienda, dices, este está endeudadísimo, hombre, pues sería donde prioritariamente habría que imponer el que se municipalizasen, se prestasen de manera directa determinados servicios públicos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento se ahorraría el beneficio industrial de la empresa que está prestando el servicio y el IVA, que para lo que es un ayuntamiento sabes que es un coste directo. Solo con eso supondría, la media estamos hablando entre el 18 y el 28% de ahorro en políticas públicas para las finanzas de un ayuntamiento. Hombre, lo lógico sería, si el Ministerio de Hacienda de verdad le importa la ley de estabilidad presupuestaria, tendría que decir plan para solucionar problemas, has citado Parla, y en los municipios más endeudados. El primer plan de municipalización urgente de todos los servicios externalizados. Ya te digo yo que eso suponía un ahorro sustancial. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues porque eso lo que supondría sería meterle un golpe en la cabeza a grandes empresas concesionarias, bueno, y algunas medianas también, pero que se están aprovechando, se están lucrando a base de prestar servicios públicos y hacer esa gestión indirecta. Por lo tanto, que no me hablen de estabilidad presupuestaria cuando al mismo tiempo están permitiendo gestiones indirectas por las que se va muchísimo dinero. Y además son fuente de corrupción en ocasiones, o en muchas ocasiones. Recientemente, bueno, ha sido noticia y habéis publicado un artículo en el diario.es con el tema de la M30, ¿no? Del tema de la M30, que es un caso de municipalización concreto del Ayuntamiento de Madrid, donde, bueno, demostrasteis, teníais los estudios donde se demostraba que era más barato hacerlo desde el Ayuntamiento de Madrid que hacerlo a través de la gestión privada, y eso no se ha hecho. Y a mí me viene ahora, según lo que estabas diciendo, conversaciones que he tenido recientemente, porque tanto en el caso de Pinto se está hablando mucho de la municipalización del servicio de limpieza, pero el actual gobierno del Partido Popular y Pinto Avanza hablan de que tienen que esperar a que venga un informe económico financiero, que a ver lo que dice, porque si no dice si dice que no es... Yo se lo preguntaba al concejal en este caso de Aser Pinto y decía, no me entraba en la cabeza que un informe dijera que era más barato privatizarlo que municipalizarlo. O sea, no entraba por la explicación que estabas dando tú. Y recientemente otra conversación que tuve con una trabajadora de servicio de ayuda a domicilio en Getafe me explicaba que sí, que no me recuerdo qué municipio era de Andalucía, no sé si era por la zona de Jerez o por ahí. Sí que los concejales habían tomado la decisión de municipalizar el servicio porque era la única manera de afrontar esos recortes en los servicios para poder ajustar el presupuesto municipal, como muy bien decías. Esos informes, esas noticias que llegan contradictorias contra la municipalización tienen mucho que ver los grandes poderes económicos que están detrás, ¿no, Carlos? Total, claramente. Hazte cuenta que hay un matrimonio de interés
absolutamente imposible de evitar señalar entre estas grandes corporaciones y, bueno, pues también una parte del alto funcionariado que, bueno, pues está operando para favorecer a estas grandes corporaciones y, por supuesto, la hez más corrupta, en este caso fundamentalmente de la derecha, pero bueno, pues también en ocasiones, por desgracia, del Partido Socialista. Sí, la verdad es que el tema de las municipalizaciones yo creo que es otro de los grandes debates que no se tienen, como el de la financiación local. ¿Cuándo habrá una ley de financiación local en este país? Después de 40 años de democracia, como has dicho antes, es el gran asunto, el gran olvidado. Bueno, José Luis, hace falta ley, pero no solamente hace falta ley y que encima además esa ley recoja un cambio sustancial en esa financiación. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, que garantice recursos, en este caso desde el Estado, pero también desde las comunidades autónomas. Es decir, que estamos hablando de que en ocasiones, bueno, pues lo que ocurre pues es que se aprovechan las comunidades autónomas de esta situación, pues o bien para incumplir su propia normativa en el caso de que la tengan, en el caso de Andalucía, que Andalucía tiene ley para dotar de recursos a sus ayuntamientos, pero la lleva incumpliendo desde el primer año. O sea, lleva más de una década incumpliendo. Y el PP, que protestaba mucho cuando no gobernaba Andalucía, ahora que gobierna Andalucía sigue teniendo infrafinanciados a sus municipios, ¿no? Pero hay otras muchas comunidades autónomas que no tienen ese tipo de normativa y, por supuesto, financian de una manera absolutamente deficiente a sus ayuntamientos. Y al mismo tiempo, pues eliminan tributos a los más ricos. Bueno, pues claro, luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que las cosas no funcionan como deberían. Bueno, Carlos, pues darte las gracias por este ratito que hemos podido echar aquí hablando de esta cosa, que es verdad que solo nos interesa a unos pocos frikis, lo has dicho bien, pero bueno, vamos a intentar que en la medida posible poner nuestro granito para que esto se vaya difundiendo, porque me parece que, bueno, que son elementos estructurales que la sociedad o que las vecinas y vecinos, sobre todo los municipios, deben conocer, porque es lo que afecta directamente a su presupuesto y a su dinero. Merece muchísimo la pena. Entonces, muchas gracias por la labor que hacéis, pues precisamente para intentar acercar este tipo de cosas a la gente, porque sobre todo también tienen que ser conscientes de que es posible. Es decir, que hemos hecho mucha crítica, pero no es que no haya alternativas, son alternativas que mejorarían sus vidas, que mejorarían claramente la prestación de los servicios públicos que reciben y a los que tienen derecho. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte.